Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. ¿Por qué lo hacemos? Y encontramos una razón, ¿cómo no hacerlo? Aquel que nos cambió la vida, aquel que nos sacó de muerte a vida, de tinieblas a una luz admirable, de ser nada nos llama heredero, de venir de una vida en derrota, de pronto pasamos a ser más que vencedores, de estar solo pasamos a tener una compañía eterna. ¿Cómo no servirle al Señor? ¿Amén? Amén. Así que esa es la razón por la que uno sirve, por la que uno está en este lugar, y es porque Jesús un día transformó nuestras vidas. Estábamos totalmente perdidos, pero ese Jesús que habla, que insiste, que nos llama una y otra vez, golpea nuestra puerta hasta que la atendemos. Amén. Y este es el mensaje que tengo para compartirte. Pero antes de compartir, quiero hacer una oración. Quiero entregar esta palabra y ponerla en las manos del Señor una vez más. ¿Me acompaña, iglesia? Papá, en esta tarde te entregamos este momento. Señor, dejamos cada palabra que va a salir de mi boca, la dejo en tus manos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, ministrando, Señor, la vida de cada uno de tus hijos que están en este lugar, Señor. Que tú puedas sanar en esta tarde a través de tu palabra. Que puedas traer liberación a través de tu palabra. Que puedas resucitar los sueños, Señor, a través de tu palabra, porque tu voz, tu palabra, Señor, lo hace. Tu palabra sana, restaura, liberta, trae, Señor, sanidad, trae fortaleza, nos levanta, Señor. Y es por eso que en esta tarde, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Amén. Quiero por ahí contarle cómo nació esta palabra, porque más o menos hace un mes estaba en mi trabajo y abro la Biblia y abro en Apocalipsis 10 y empiezo a leer todo el capítulo 10, pero hay una frase que me llamó la atención y fue: y la voz que oí volvió a hablarme. Y me quedé con ese volvió a hablarme. Y empecé a buscar en la Biblia cuando Jesús habla. ¿Qué pasa cuando Jesús habla? ¿Qué sucede cuando Jesús nos habla? Y ahí nace este mensaje que tiene como un título que yo le puse: Escuchando la voz de Jesús. Escuchando la voz de Jesús. Y puse como ejemplo Hechos 10, versículo 1 hasta el 48. Después léalo, es muy interesante lo que sucede en ese capítulo. Y voy a cerrar la predicación haciendo un resumen. Pero quiero decirte que la palabra del Señor y escuchar la palabra del Señor, escuchar su voz, cambia vidas. La palabra del Señor cambia vidas.
la voz de Jesús hablándonos a través de la Biblia, a través de una oración, a través de sueños, ¿por qué no? Y mientras estamos orando, a través de una revelación cuando nos habla, a través de un hermano. El domingo pasado el pastor nos enseñaba que somos embajadores de Cristo. Somos la voz del Señor, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿sí? Jesús habla por medio de cada uno de los que estamos en este lugar y Jesús cambia vida. Yo quiero decirte que cada palabra que vos y yo soltemos sobre la vida de otro le puede cambiar la vida. Porque no será tu palabra, sino que será la voz de Jesús a través de tu vida. Porque Jesús, el Cristo que vos y yo creímos y creemos, es el que resucitó, el que venció la muerte, el que está sentado en el trono y reina con autoridad. ¿Cuántos creen en ese Cristo? Amén. Pero ese Cristo vive en vos y vive en mí. Y es por eso que cuando soltás una palabra, esa vida es transformada, es sana, es restaurada, porque la palabra de Jesús tiene poder. Lo que Jesús dijo tiene poder. Amén. Por eso me atrevo a decir que lo que Jesús dice, lo que Jesús suelta a través de su palabra, que es la Biblia, cambia vidas. Porque lo ha hecho. Soy testigo propio en mi vida que su palabra me cambió y me cambia y me seguirá cambiando día a día. Amén. Muy bien. Escuchar la voz de Jesús cambia vidas. Y puse como ejemplo Saulo en Hechos 9. Saulo iba camino a matar a los discípulos de Jesús. ¡Wow! Iba con un destino de muerte, ¿no? Iba a matar, a perseguir a su iglesia. Pero él en el camino le salió Jesús. Y escuchó, dice Pablo, y escuché una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después, más adelante en Hechos, Pablo va a decir: la voz que escuché fue Jesús y yo no fui rebelde a lo que él me habló. Así que puedo decir que lo que Jesús le dijo a Pablo le transformó la vida. Por eso digo y creo que la palabra del Señor transforma vida. La palabra del Señor nos transforma. Amén. La palabra del Señor hace que las cosas imposibles sean posibles. La palabra del Señor hace que las cosas imposibles sean posibles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy con Él, no hay límites. Jesús está dentro de mí, no hay límites, porque todo lo puedo en Él que me fortalece. Lo que antes era imposible para mí, ahora en Cristo es posible. ¿Por qué? Porque yo soy algo, no, porque Cristo mora en mí, porque el Cristo mora en mi vida y Él hace que las cosas que antes eran imposibles, ahora sean posibles. Amén. Ahí estaba la hija de Jairo, muerta. Jairo va y busca a Jesús y Jesús emprende el camino hacia la casa de Jairo. Pero en medio de ese camino viene uno y le dice: no molestes ya al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús le dice: solo cree, solamente cree. Y entrando en la casa de Jairo le soltó una palabra, le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Por eso puedo decir que la palabra del Señor hace las cosas imposibles, las vuelve posibles. La voz de Jesús, la palabra del Señor, esto que tenemos todos los días en nuestras mochilas, en nuestro trabajo, esto cambia vida. Cuando la soltamos, cuando la pronunciamos, cuando la creemos, cambia vida y hace que lo imposible se vuelva posible. Los que teníamos vicio, aquellos que fuimos invadidos por vicio, por vivir lejos del Señor sin conocerlo, esta palabra nos hizo libres, porque nos decía: todo te es posible, todo te es posible, eres más que vencedor, eres hijo, y eso te daba poder y autoridad para vencer todas las debilidades que había en nuestras vidas. Amén. Entonces la palabra del Señor hace las cosas imposibles, las cosas imposibles las vuelve posibles. Escuchar su voz nos da propósito
y nos desafiará y nos va a respaldar. Escuchar la palabra del Señor, escucharlo al Señor. ¿Cuánto escuchan al Señor? Porque el Señor habla, mi Señor habla. Amén. El Señor Jesús habla todos los días. Escuchar su voz nos da propósito. Ahí estaba Pedro, venía fracasado de una pesca. Fracasado porque no había pescado nada. Y su empresa se le iba a ir a pique. Tenía que dar de comer a su familia y a toda su gente, tal vez que estaba ahí con él. Venía de un fracaso. Pero él escuchó una voz que le dijo, Pedro, préstame tu barca. Siempre me pregunté qué hubiese pasado si no le prestaba. Pero Jesús le dijo, préstame tu barca. Jesús predica desde la barca de Pedro y le dice, boga mar adentro. Y echa las redes. ¿Y Pedro qué le dice? En tu palabra. En tu palabra echaré las redes. ¿Y qué experimentó Pedro? Un milagro poderoso. No solamente la pesca, sino el llamado. Porque Jesús le dice, Pedro lo primero que dice, se da cuenta que algo tenía este hombre, Jesús. Y le dice, apártate de mí. Y Jesús le dice, no, me voy a apartar de vos. Al contrario, de ahora en adelante serás pescador de hombres. La palabra del Señor te da propósito. La palabra del Señor te da un sentido de vida. Te da una razón de vivir. Amén. La palabra del Señor, su voz hablándote te dice, tienes propósito todavía. Todavía algo puedo hacer con vos. A vos te llamé, a vos te voy a sanar, te voy a restaurar, voy a hacer de ti algo grande. Todavía, mientras estemos en este lugar, hay propósito para mi vida. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Amén. Mientras esté en este lugar todavía tengo propósito. A alguien puedo alcanzar para Cristo. Una vida puedo transformar. A alguien le puedo predicar. Tengo una palabra de sanidad. Tengo una palabra de autoridad. Tengo una palabra de salvación. ¿Cómo no la vamos a compartir? Amén. Somos cada uno los que estamos en este lugar la voz de Cristo. Y tenés propósito. Quiero decirte que si llegaste a este lugar, tal vez hoy por primera vez, quiero decirte que Cristo tiene propósito en tu vida. Cristo tiene un propósito en tu vida. No solo transformarte, sino transformar a otros a través de vos y a través de mí. Amén. Practicar lo que Jesús nos dice nos hará vivir milagros y conquistar cada propósito. Escuchar lo que Jesús nos dice y practicarlo nos llevará a vivir milagros, prodigios, maravillas, amén, y vamos a conquistar cada meta que nos pongamos por delante o cada propósito que el Señor te dé. Amén. Obedecer y escuchar su voz nos llevará a conquistar propósitos, sueños. ¿Cuántos tienen sueños en este lugar? ¿Cuántos tienen meta? Dice, este 2021 quiero esto. Te puedo decir que si escuchás la voz del Señor y la obedeces, vas a vivir ese milagro que estás esperando. Amén. ¿Cuánto dice, voy a vivir mi milagro? Porque voy a escuchar, voy a obedecer lo que Jesús me dice. Amén. Porque practicar lo que Jesús nos dice nos hará vivir milagros y conquistar cada propósito. Amén. Ahí estaba hablando Jesús y diciendo, de cierto os digo que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero antes de compararlo, dice, cualquiera que oye y las hace, estas palabras. Por eso puedo decir que escuchar y practicar lo que Jesús nos dice nos llevará a conquistar cada propósito, a estar firme en medio de la tormenta. Van a venir vientos, van a venir circunstancias, pero estaremos firmes porque estoy sobre la roca. Porque lo que se mantiene firme, aunque pase el tiempo, pasen los años, es la palabra del Señor. Así que pase lo que estés pasando, atravesando lo que estés atravesando o necesidades que estés en este tiempo padeciendo, quiero decirte, mantenete firme en su palabra, porque la recompensa viene, porque Jesús no es deudor de nadie. Él sabe premiar
a sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Vas a ser premiado por creerle. Gloria a Dios. Su voz nunca te condenará. La voz de Jesús no es una voz de juicio, no es una voz que te va a condenar por tu error. Nunca. Es una voz amable, firme, restauradora, de oportunidad. Y ahí estaba la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y todos listos para apedrear, todos listos para pegarle. ¿Cuántos se sintieron alguna vez así? Y Jesús dice, quien no tenga ningún pecado, tire la primera piedra. Y le hace una pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Ninguno. Pero el que podía apedrearle le dijo, ni yo te condeno, vete. La voz de Jesús nunca te condenará. Mientras estemos aquí hay oportunidad, nunca te va a condenar. Si estás pasando por lucha, si has caído, yo te puedo decir que la voz de Jesús te dirá, levántate, mi gracia, mi perdón todavía está ahí, tómalo, todavía puedo restaurarte, todavía puedo sanarte, levántate, te puedo perdonar, todavía puedo perdonarte. Esa será la voz de Jesús a tu vida, todavía en este tiempo. Después cuando Él venga será nuestro juez, pero mientras estamos aquí en la tierra es nuestro abogado. Si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, a Cristo. Entonces Jesús nunca, si en este tiempo escuchaste voces que te condenaron, voces que te tiraron abajo y te hicieron dudar de tu ADN, de ser hijo de Dios, te puedo decirte que no es la voz del Señor. Te puedo decir que la voz del Señor siempre te va a llamar hijo, amado, porque dice, de tal manera te amé que entregué mi vida por ti. Así que la voz del Señor siempre será amable, firme y segura. Escuchar su voz es nuestra mayor necesidad. En medio de tantos ruidos, de tantas circunstancias, de tanto periodismo y malas noticias, yo te puedo asegurar que tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es escuchar la voz de Cristo. Cada día escuchar la voz del Señor. Y tal vez vos me decís, ¿cómo se hace? ¿Cómo escucho la voz del Señor? Leyendo. Acá está la voz del Señor. Esta es la palabra profética más segura, ¿o no, pastor? El diario más actual que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Mirá, para escuchar la voz del Señor estás a una oración de distancia. A una oración de distancia para escuchar su voz. No está tan lejos. Esto es lo que dice Romanos 10:8. No está lejos para que diga, ¿quién irá? Y me diga esa palabra, o a dónde iré, o está en lo alto, o está muy profundo. No, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la voz del Señor? Ahí en tu corazón, porque Él mora dentro de ti. Porque Él mora dentro de ti. Ahí está la palabra que vos y yo necesitamos cada día. Ahí está el mejor mensaje, es tu intimidad con el Señor. Algo que nos decía el pastor, que nos invitaba a conocer a Cristo no por películas, no por la imaginación, sino que nos invitaba a conocer a Cristo a través de una relación. Y es en esa relación donde fluye la palabra del Señor. Vas a estar orando y de pronto te va a recordar esa palabra que un día Él te habló. O vas a estar orando y te va a traer esa palabra que un hermano un día te soltó. O te va a hacer acordar un versículo de la Biblia y va a ser la palabra justa para ese momento. Porque el Señor no llega tarde ni temprano, llega justo. Amén. ¿Cómo hacemos para escuchar su voz? Orando. Está ahí al alcance de nosotros y del que lo quiere escuchar. Hay algo que una vez nuestro pastor Eduardo dijo, cuando el Señor te susurra y lo escuchás, entonces te va a intimar con vos. Todos aquellos que queremos escuchar al Señor, Él está dispuesto a intimar con nosotros. Si el Señor te susurra, es porque si le estamos atentos a eso, viene una revelación mayor. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen? No los perdí, ¿no? Espero no haberlos perdido. La Biblia es su voz.
Es por eso que es tan necesario leerla. La Biblia es la voz del Señor, por eso es nuestra mayor necesidad. Cada día un momento con el Señor. Cada día apartar un minuto de tu vida para leer una palabra. Y te puedo asegurar que ese minuto invertido en la Biblia, invertido en la palabra del Señor, será la decisión más sabia que tomes cada día de tu vida, que tomemos cada día de nuestras vidas. Cada uno de los que hemos creído en Jesús, somos la voz de Él. ¿Cuántas voces hay acá de Jesús? Que van a anunciar perdón, restauración, sanidad. Cada uno de los que estamos en este lugar somos la voz de Jesús. Y acá voy a usar, para ir ya casi terminando, lo que les compartí en Hechos 1, en Hechos 10, del 1 al 48. Les resumo la historia porque es larga, son 48 versículos. Ahí había un hombre que era un soldado romano llamado Cornelio. Dios le habla a Cornelio a través de un sueño y le dice: Cornelio, tus oraciones han llegado al Señor. Envía hombres a la casa de un hombre llamado Simón, que tiene por un hombre llamado Simón. Ahí mora Pedro, le dice. Envía hombres y él te dirá. Y Cornelio manda hombres a donde está Pedro, pero mientras estos hombres van caminando, Dios le está hablando a Pedro también. Y yo te puedo asegurar, hoy me reía solo, digo, Jesús organizó su propia fiesta de la fe. Y ahora van a ver por qué digo esto. Mientras esos hombres iban a buscar a Pedro, Jesús le estaba hablando a Pedro. Y le habla a través de una revelación y les dice, Pedro, ahí hay 3 hombres en la puerta. No dudes en ir con ellos. Ve con ellos. Y dice que Pedro bajó, los recibió, pasaron ese día con Pedro, al otro día se levantaron y fueron a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llegó, dice, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de todos. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Ahora me doy cuenta que Dios ama a todos por igual, no solamente a nosotros los judíos, sino también a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Y entonces Cornelio le dice, Pedro le pregunta y le dice, ¿por qué me hiciste venir? No sé, Dios me dijo que te busque a vos. Y dice que Pedro empieza a hablarle del Señor, empieza a hablarle de Cristo. Y dice que mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió en ese lugar. Y todos los que estaban en ese lugar hablaban nuevas lenguas. Jesús organizó su propia fiesta de la fe. Tocó a alguien que puso la casa, llamó al predicador y después descendió el Espíritu Santo y todos hablaron nuevas lenguas. Amén. Tremendo, ese es el Dios que habla. Ese es el Dios que habla a cada uno de nosotros y no ha dejado de hablar, sigue hablando todavía, sigue llamando todavía. Y mientras leía esta historia me hice una pregunta. ¿Por qué Dios no le habló a Cornelio? ¿Por qué tuvo que mandarle a llamar a Pedro para que Pedro le dé el mensaje? Y ahí entendí que vos y yo somos la voz. La Biblia dice que los ángeles anhelan, pero ese propósito Dios se lo encargó a la iglesia. Dios se lo encargó a la iglesia. ¿Por qué es tan importante escuchar la voz de Jesús? Porque si Pedro no hubiese escuchado la voz de Jesús, nunca hubiese ido a donde estaba Cornelio. Si Cornelio nunca hubiese escuchado la voz de Jesús, nunca hubiese llamado a Pedro. Y si esto no se unía, toda esa gente que estaba en ese lugar nunca hubiese escuchado de Cristo. Qué importante es cada día que escuchemos la voz de Jesús a través de esta palabra. Amén. Porque puede ser que mañana vayas a la casa de un Cornelio y muchos sean salvos por la palabra que Dios te habló ese día. Amén.
Pedro escuchó, obedeció y vivió milagros sobrenaturales. ¿Cuántos quieren vivir milagros sobrenaturales? La iglesia va a vivir milagros sobrenaturales. Acá en Auditorio de la Fe vamos a vivir milagros sobrenaturales, pastor. Cosas que ojo no vio, ni ha subido a nuestro corazón, ni lo hemos imaginado, vamos a vivir en este lugar porque vamos cada día a escuchar la voz del Señor, a obedecerla y a practicarla. Amén. Voy terminando. Si quieren los músicos, caminar escuchando y obedeciendo su voz nos hará vivir milagros, prodigios y maravillas. Amén. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Ese es el Cristo, el verdadero Cristo, el que compartía la semana pasada nuestro pastor, el que sana, el que liberta, el que nos dice la Biblia, no el que nos vende Hollywood o el que nuestra imaginación puede llegar a pensar, sino este Cristo, el que está acá, el que dice, eres más que vencedor, eres más que vencedor, eres hijo amado, te llamé con un propósito para sanar, para restaurar. Toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vayan y hagan discípulos. Oh, mirá si la iglesia no está preparada para cosas sobrenaturales. ¡Aleluya! Sanidad, me trajiste